hoteles, restaurantes, etcétera, etcétera. Cada uno de esos precios se transforma o se convierte a un índice simple. Obviamente, si quisiéramos saber la inflación o el INPC de toda la economía, no sería posible hacer una mezcla entre distintas unidades de medida, donde hay precios por kilo, precios por tonelada, precios por unidad, precios por, etcétera, etcétera, ¿no? Por los servicios, por ejemplo, ¿no? Entonces, para hacer una combinación adecuada, pues alguien alguna vez inventó un índice. Un índice, pues, es la mezcla de muchos índices que están con muchos precios que están con unidades de medidas distintas, ¿no? Y entonces lo que hace el Banco de México, el INEGI, perdón, y las instituciones de estadística es hacer esto, construir un índice. Por ejemplo, si fuera el índice del, no sé, se me ocurre, del refresco, sería el valor del refresco en este mes de marzo, por ejemplo, de este año, contra el valor del refresco en el año base. ¿Cuál es el año base o el periodo base del INPC de México? La segunda quincena de julio del año 18. Entonces, lo que valía 18 estaría en el numerador siempre y lo que va a cambiar obviamente es el precio de cada uno del periodo en el que estamos, ¿no? Pusimos un ejemplo sencillo acá, por ejemplo, la producción mundial de acero en México pasó de 15,6 millones de toneladas en el año 2000 hasta 13,8. Se ve que el índice, el precio o la cantidad bajó de 15,6 a 13,8, punta a punta, ¿no? Hay movimientos al alza y a la baja en el Inter, pero punta a punta hubo una caída. Quiero convertir esto a un índice. En este caso sería un índice de cantidades. Así como ya hablamos del índice de precios, se puede hablar del índice de cantidades o también del índice de valor, ¿no? Si esto fuera valor monetario, 15,6 mil millones de pesos o millones de dólares, puedo hacer un índice simple en dólares, como uno quiera. Somos los analistas y pues podemos decidir qué índice construir. No siempre el índice va a ser construido con la base oficial. Oficialmente, en México es para el índice, por ejemplo, de la producción industrial que calcula el INEGI, la base es el año 2018. No es un mes en particular del 18, es el promedio de todo el año 2018. Y entonces puedo sacar un índice mensual, un índice trimestral o un índice anual, lo que uno quiera, ¿no? Pero por índice simple, acá le estoy asignando al año 2000. Obviamente, cada que hablemos de un índice, tendrá que tener una base, una referencia. Y esa base, en este caso, para este ejercicio, yo le estoy asignando el año 2000. Por simplicidad, lo pude haber asignado al 2009, 2005, lo que sea. Eso es decisión del analista en este caso. Y entonces, si quiero calcular el índice, por ejemplo, del 2018, perdón, del 2008, en el numerador sería 17,4 dividido entre 15,6 y ahí sale por 100 obviamente 111,1. Para mí, para el mundo sería 1330 entre 848 por 100, 156,9. Lo graficamos ambos índices porque numéricamente a veces es difícil analizarlo rápidamente, ¿no? Pero gráficamente uno puede incorporar estos dos datos. La parte sombreada es la que estamos calculando nosotros. Les había comentado la semana pasada, traten de hacer este ejercicio en el Excel, es decir, construyan en el Excel, pongan los datos que están en blanco, las columnas, y los datos en gris en todo lo que sigue de acá al cierre del curso. Lo gris siempre será nuestros cálculos. Así que como un ejercicio, porque esto es pregunta de examen, ¿eh? Van a hacer este tipo de ejercicios en Excel, van a hacer el examen y van a tener que hacer esto. Entonces, por favor, si tienen la oportunidad, háganlo. Además, es un buen ejercicio para aprender a ver en la vida real cómo se hace, ¿no? Hay que fijar el año base, etcétera, etcétera, y correr un copy-paste hacia abajo. Bueno, en Excel ya ustedes son expertos en Excel. Se puede ver claramente en la gráfica cómo el índice de precios, perdón, el índice de producción de acero en el mundo ha corrido más rápido en este periodo analizado que el nuestro, ¿no?
Es más, punta a punta el nuestro se cayó de 100 a 88. Claramente, si me dicen, oye, entre el año 2000 y 2009, ¿cuánto creció la producción mundial de acero? Lo puedo hacer a través del volumen, diría 13,8 entre 15,6 menos 1%. Vaya Dios a saber cuánto haya sido la caída. Pregunta, ¿cuánto cayó la producción de acero entre el año 2000 y 2009? Así sin calcular, sin nada, ojo de buen cubero, Como 2 puntos, ¿no? como 2 puntos. No puede ser como 2 puntos porque esto sería, me tendrías que decir como 2 millones de toneladas, ¿cierto o no? Sí, De acuerdo, pero en términos relativos, ¿cuánto cayó o creció? 1.2. 1,2, no. 1,2 ¿qué millones, porcentaje, dólares? 1.2 millones de toneladas. En términos relativos, significa que en términos porcentuales, ¿cuánto se cayó la producción de acero en México? 41%. No. ¿Alguien más? Si tuviera que ser once punto 41 cincuenta y tres por ciento ¿cuánto? 11.53%. 11,53%. 11.5384%. Ah, ¿11 once punto 5384 con 84%, A un algo así. decimal nomás, no es necesario tantos Ah, ok, decimales. 11.53. 11,53. ¿Cómo sacaste ese número? 7.8 entre 15.6 menos 1%. Ok, de acuerdo. Tuviste que hacer un cálculo, ¿estás de acuerdo? Sí. Ok. Y está bien la respuesta. 13,8 entre 1,6, lo habíamos comentado, menos 1%, pues te da más o menos 11 puntos tantos. ¿Cuánto creció la producción mundial de acero? Eso sí, más rápido. 41%. ¿Cómo lo sacaste? Pues comparo el 2000 que es 100 contra 2009 que es 141. Ahí está, ve. Exacto. Esa es una ventaja del índice. Si arrancaste en 100 y terminaste en 141, pues obviamente creció 41% acumulado en esos, no sé, son 9 años. Pero si tú, a ojo de buen cubero, calculas 848 a 1195, yo al menos jamás podría decir cuánto creció exactamente, ¿no? Quién sabe, ¿no? Pero con el índice rápidamente me doy cuenta, ¿no? Arranca en 100 y termina en 141. El otro arranca en 100 y termina en 88, pues se ve que cayó como 11,6% sería acá. En este caso sería exactamente así, a un decimal, 11,6, ¿no? ¿Sí estoy bien? No. 88, sí, sí está bien. 11,6%. ¿Sale? Esa es una ventaja del índice de precios. Claro, si me dicen, oye, ¿cuánto creció entre 2003, que fue 97, a 88,4? Ahí ya no puedo, ¿no? Al menos yo no podría hacerlo, ¿no? Pero punta a punta, por lo menos, al menos comparado con la referencia, con la base, sí se puede hacer. ¿Sale? Esto es el índice simple. Todos los bienes, todos los productos en sus valores monetarios, en el volumen producido, vendido, y en sus precios pueden ser objeto del cálculo de un índice de precios, índice de cantidades, como en este caso, e índice de valor. Si esto fuera ventas, sería índice de ventas. Si fueran ventas nominales, serían índices de ventas en términos nominales. Y si fueran ventas en términos reales a precios de algún año determinado, sería el índice de ventas en términos reales. Es decir, el índice tiene que expresar el apellido de la variable original. Si es precios, 15,6 dólares el kilo, lo que sea, tendría que ser
índice de precios nominales. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? Paso a la siguiente. Es muy simple el cálculo, por eso se le dice índice simple. ¿Sale? En realidad es una regla de tres. Siguiente. Índice compuesto sin ponderar. La expresión del índice simple sin ponderar, no, acá es índice compuesto, ahí tengo un error. No, está bien. Supongamos que tenemos la producción de alimentos y bebidas. Índice 2003, acá sí, estoy metiendo un índice distinto al inicial. El índice compuesto sin ponderar es la sumatoria de los valores de la variable en el periodo en cuestión contra el número de variables. Compuesto no ponderado, promedio simple. Acá dice un promedio simple. XT son los índices individuales de la variable para el periodo corriente. Perdón, yo había dicho los valores de la variable. No, son los índices individuales. El X son los índices individuales. N es el número de componentes que conforman la variable. Por ejemplo, acá tengo la industria de alimentos y bebidas. Por separado alimentos y por separado bebidas. Dice índice de producción, es decir, estoy calculando acá un índice de cantidades, ¿no? Un índice de volumen físico de producción. Entonces, produjimos en índice, ojo, alimentos ya está en índice. ¿Qué significa? Que ya este índice es un índice simple, es decir, ya se hizo este trabajo, esta operación. Porque cuando el INEGI recaba la información original de las empresas, nunca recaba un índice. Ellos recaban volúmenes de producción de alimentos. Encuesta a las, no sé, por decir, a las 1000 empresas, a las 500 empresas y le dice cuánto produjiste en cada mes o en cada año. Y ellos le dan los datos y ya el INEGI hace su primer cálculo y dice, el índice de producción de alimentos del 2000 al 2009 fue de esta manera. Y el índice de producción de bebidas fue de esta manera. Ahora, yo como analista o como institución INEGI, quiero sacar el índice de alimentos y bebidas. Me interesa agrupar. ¿Qué hago? Hago un promedio simple. 94 más 99 entre 2, ahí está. Suma los dos índices y suma los índices. En este caso hay solo dos productos, podrían haber 8, 10 o 40. Tendría que ser el promedio simple y esto es el resultado. Quiero sacar la variación, ahí está la variación con respecto a cada periodo anterior. En ningún momento, se ve que en ningún momento este indicador o la producción de alimentos y bebidas observó una caída, ¿no? Puede que de repente parcialmente alguien se cayó por acá hubo una caída en bebidas, pero hubo un incremento en alimentos. En el compensado, en el global, siempre hubo aumentos. Ahora, ojo. Si yo grafico esto, le estoy asignando el valor 100 a todos para el año 2003, ahí está el 100, y así se ve el índice de producción de alimentos y bebidas por separado y el mezclado, ¿no? Esto normalmente, jóvenes, lo voy a comentar de una vez, esto no se usa, solo bajo ciertas circunstancias. En general, lo comentamos desde cuando empezamos el curso, en economía los promedios simples casi nunca sirven. Bueno, no casi nunca, mayormente no sirven, no se usan los promedios simples, especialmente cuando se trata de hacer este tipo de cosas. Claro, si yo saco un promedio entre no sé, se me ocurre, entre dos valores nominales, igual de repente sí es útil. Por ejemplo, el promedio simple de los valores de venta de un año en 12 meses, pues sí puedo sacar ahí promedios simples y sí me va a servir. Pero en general tiene un uso limitado, ¿sale? Índice compuesto sin ponderar, que es un promedio simple, acá le debo poner como un X de tache, no hay que utilizarlo. Me voy a la siguiente, este es el que se utiliza y me voy a pasar de frente a la versión reducida, ¿sale? Eh,
Índice compuesto ponderado. Ustedes en su curso de estadística llevaron por lo menos dos índices, el Las Peires y el Paché. Índice de precios en la versión Las Peires. ¿Qué dice? La segunda manera más sencilla de calcular el índice de precios de Las Peires es a través de la siguiente expresión de factores de ponderación. Realmente todo esto de acá que estamos desarrollando, es una forma reducida, sencilla de hacer todo esto que es mucho más aparatoso. Yo les pido que esto ustedes lo revisen bien para su vida profesional. En el examen va a venir una cosa de estas. ¿Sale? Pero en el trabajo, mejor dicho, va a venir una cosa de estas, pero la forma original y desarrollada, más latosa, más tardada de hacer este cálculo es de esta manera. ¿Sale? En ocasiones vamos a tener que tendríamos que usar esta metodología porque de repente no tenemos los insumos suficientes para hacerlo de manera sencilla. Pero ¿cómo se calcula el índice ponderado? Este es el verdadero índice que suele utilizarse en la vida real. El INEGI, todos los bancos centrales, todos los institutos de estadística en el mundo usan esto. Ojo, el índice de precios Las Peires de este periodo de abril será igual a la sumatoria del índice de precios de abril de los distintos componentes que estamos trabajando por W sub 0 es el peso que representa esa variable o ese componente respecto al total. Por ejemplo, el INPC, voy a redondearlo a 300, está conformado por 300 productos genéricos. Cada producto tiene su propio índice. Acá está, ¿ve? Sería el índice de precios de cada uno de los 300 productos. ¿En qué periodo? En abril. Quiero calcular el de abril de 2024. Y lo voy a multiplicar por el factor de ponderación. W es el factor de ponderación. Acá dice W representa el peso de cada producto dentro de la estructura del valor total de producción generado por la industria textil, porque estoy hablando en este cuadro de la industria textil. Acá sería el valor o el gasto en consumo que se genera en toda la economía en el periodo base. En nuestro caso, el periodo base, ¿cuál es? Estamos escogiendo 2005 y se mantiene fijo para todos los periodos. ¿Sale? Por eso le ponemos sub 0 porque el factor de ponderación, jóvenes, va a ser del periodo que nosotros escojamos como base. En este caso, el factor de ponderación es del año 2018. En el caso del INPC de México, ¿no? ¿Por qué en 18? Porque ahí se hizo la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Ahí nos dice el INEGI cuánto en México gastamos en educación, en salud, en alimentos, en bebidas, en productos agrícolas, no sé, en hoteles, en restaurantes, en telecomunicaciones, en transporte, en vehículos, etcétera, etcétera. Todos los conceptos de consumo, los conceptos de gasto en los que nosotros hemos incurrido. Ahí me pueden decir que de repente en México gastamos tal vez 3.5% en vehículos de nuestro gasto total. Tal vez me pueden decir que gastamos 4.3% en educación, tal vez 1.5% en salud, tal vez 0.25% en hoteles, porque eso, en esas cosas son las que gastamos nuestro dinero en el país. Entonces, ese factor de ponderación sale de esa forma. En este caso, ojo, fíjense, vamos a aplicarlo. Tenemos los indicadores de la industria textil y solo estamos poniendo 3 productos de la industria textil que son hilados, telas y colchas. Índice simple de precios 2005 igual a 100. Ahí está, 2005, 6, 7, 8 y 9. Ya el INEGI, obviamente, estos son datos reales de esa época. Vale 100 en el 2005, 92, 86, 91 y 116. Ahí se ve que hay alzas y bajas en los precios de los hilados. Las colchas, las telas pasaron de 100 a 125 y las colchas de 100 a 97. Hubo una caída en los precios de las colchas en punta a punta, digamos. ¿Sale?
ahí está el índice de precios de cada uno. Es decir, ahí está el IP de hilados, de telas y de colchas. ¿En qué periodo? En cada uno de los periodos. El T lo que me está diciendo es cada uno de los periodos, ¿sale? Ahora, el factor de ponderación, ¿cómo sale? El valor corriente de producción de los tres productos en cada uno de estos años fue, dice acá, millones de pesos. 108 millones de pesos, 72 millones de pesos, etcétera, etcétera, para cada uno de estos tres productos. ¿Sale? El total en cada año, obviamente acá es la sumatoria simple, ¿no? Si sumo horizontalmente me va a salir 1616 y pasó hasta 1182 el valor de producción de estos tres productos. La ponderación, obviamente, ¿cómo sale la ponderación del 2005 y de cada uno de los años? Pues obvio, divido 108 entre 1616 por 100, 6.7%. Lo estoy expresando ya en porcentaje acá en el Excelito. Y obviamente el que más peso se tiene es en esta industria, en términos de valor de producción, es el de colchas, ¿no? Se vende 72.5% del valor de la producción, no de la venta del valor de la producción está concentrado en colchas. Y ese porcentaje se ve que ha ido disminuyendo hasta 61%, ha ganado peso hilados y también ha ganado peso telas. Obviamente la sumatoria tiene que ser 100%. Si alguien pierde, otro gana, ¿no? Necesariamente. Ahora, para efectos de nuestro cálculo de índice de precios, el factor de ponderación será el del año base. Por eso lo estoy sombreando para decir nada más que todos estos cálculos van a ser, los W se van a aplicar solo para el año 2005. Los otros estarán ahí nada más como referencia. Yo como analista quiero saber qué pasó con el peso de la producción en cada uno de los segmentos, pues ahí está, ¿sale? Pero no los vamos a utilizar. ¿Cuándo se utiliza estas ponderaciones? Cuando estemos en el índice de precios en la versión Paché. Ahí es con factores de ponderación variable. ¿Por qué en la vida real no se usa Paché? Porque sería demasiado costoso. Imagínense ustedes que quisiéramos, ¿cada cuánto se produce el índice de precios? Cada quincena. Y aunque fuera cada mes, y aunque fuera cada año, producir un índice de un factor de ponderación del ENIG, producir un ENIG, la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, es extremadamente costoso. Y la utilidad marginal que tendría el Estado mexicano, México, el INEGI, de hacer un ENIG anual es mínimo. Porque el factor de ponderación normalmente si yo gastaba 8.5% de mis gastos se iban a alimentos en el año 2000, no creo que para el 2001 esto se mueva a 12, a 13, 14%. Tal vez se movió de 8.5 a 8.6, a 8.55, o tal vez bajó a 8.20. Es decir, el movimiento cada año es marginal, pero el INEGI sí hace una encuesta cada 5 años. El INEGI se publica cada 5 años y entonces ahí sí vale la pena porque tal vez en 5 años ya hay ciertos movimientos en la estructura de gastos de los consumidores en el país. ¿Sale? Esa es la razón por la cual normalmente se utiliza el factor de ponderación fijo. Ahora sí, vayamos a los cálculos. Lo que me interesa calcular, obviamente, es el índice de producción, perdón, de precios, el índice de precios de la industria textil. Si yo hiciera un promedio de en el año 2006, pues este 92, 114 y 110, pues quién sabe cuánto me salga. Acá 116, 125, 97 me tendría que salir más o menos 116, 120, 97 me tendría que salir más o menos 110, 111, el promedio simple del año 2009. Y sin embargo, el verdadero dato es 104.43. ¿Por qué? Porque en el año 2009, fíjense, voy a calcular para el año, primero para el año 2006, el índice de precios, las PERES
de la industria textil en el 06, en el 2006, será el índice de precios del primer producto, 9205, donde anda, está acá, 9205, por el peso de ese producto en el año base, por 0.067, ahí está, el 6.7%. Como es sumatoria, sería más el segundo índice, que en este caso es 114, ¿dónde anda el 114? Acá está. Es el segundo índice, es el segundo producto, las telas, por el peso de telas, por 20.8, ahí está 0.28, más el índice del tercer producto, 110.06, acá está 110.06, por su peso en la base, en el año base, por 72.5. Resultado final, 109.87. Ahí está. Así sucesivamente, en el último año sería, ¿qué sería? 116.86 por 0.067, más 125 por 20.8, más 97 por 0.725, resultado final 104.43. Ahí está. Esta es la manera, jóvenes, como se tiene que construir un índice de precios. Si ustedes están trabajando en una empresa y manejan este tipo de información, ustedes pueden manejar este tipo de información. Las empresas, pues se supone que tienen los valores monetarios, precios y de volúmenes y de valores de ventas o de producción al máximo nivel de detalle, ¿no? Saben cuánto se vendió en cada día, en cada mes. Ustedes pueden construir un índice de precios de los productos que se venden en la empresa. Supongamos que en la empresa producen así, textiles, y ustedes tienen 60 productos que produce la empresa o que vende. Cada producto tiene su propio precio y está a veces en unidades distintas. Hay que construir un índice de precios para cada mes de esa empresa, porque cada producto puede aumentar o disminuir de una manera radicalmente distinta. Y si el director general dice, oye Pedro, ¿cuánto ha aumentado nuestros precios como empresa? Está difícil, ¿no? Tendrías que agarrar cada producto en cada mes, en el mes de marzo, y decirle al director general, mira, el producto 1 subió 8%, el 2 25%, el 3 se cayó 40%, el 4, así le tendrías que decir de los 60 productos que vende la empresa. Sería una locura darle todos esos datos al director general. Pero si tú sabes manejar estas cosas, si puedes construir esta información, incluso para ustedes si trabajan en una empresa y no lo tienen, muchas veces no lo tienen porque el empresario, pues de repente no sabe o no tiene un equipo capacitado para hacerlo. Tú podrías hacer una propuesta de hacer este tipo de cosas y te vas a ganar un bonazo, me imagino, con toda seguridad, porque le vas a dar información valiosísima al director general, al dueño de la empresa. Obviamente tú tienes que saber cuánto fueron las ventas, el valor de ventas de cada uno de esos 60 productos y saber qué tanto pesaba el producto uno respecto al total, etcétera, etcétera. Y puedes construir exactamente esto. Es decir, tú puedes construir el índice de precios de los 60 productos como lo estamos haciendo. Tú sabes cuánto se vende año con año en cada uno de esos 60 productos y sabes el total de ventas. Solo necesitas estos dos insumos. De ahí sale el factor de ponderación y tú puedes calcular el índice de precios de tu empresa, de ese negocio. Y al director general tú le puedes decir, mira, en el mes de abril los precios de nuestros productos en promedio subieron 5%. Y eso es bueno o es malo, lo tienes que comparar contra algo. Tú lo tendrías que comparar contra el índice de precios de la industria textil en la economía. Si en tu empresa subió 5% y en la economía solo subió 1.3%, significa que tienes poder de decisión de precios, es decir, tus precios han aumentado más que en la industria y aún así tus ventas no se cayeron. Claro, si aumentaste precio y te das cuenta que tus ventas se cayeron, seguramente
se cayeron por tema de precios, ¿no? Tal vez los consumidores o los clientes dijeron, no, este cuate subió mucho sus precios, pero ya no le voy a comprar en él. Es para toma de decisiones. Todo esto que nosotros aprendemos en la macroeconomía, en la escuela, tiene, tiene, tiene tema de aplicación en la vida real, ¿no? Lo podemos hacer, lo podemos construir. Si somos más o menos creativos, esto lo podemos aplicar a la vida de una empresa. Esto es macro, pero la macro es la suma de las micros, ¿no? La macro es la suma de las empresas. ¿El PIB cuánto vale? 1.8 billones de dólares. Ese PIB es la suma de todo lo que producen las empresas en el país. Las ventas totales manufactureras, ¿cuánto valen? No sé, voy a poner un número. 500.000 millones de pesos en el mes de marzo. Es la suma de lo que venden todas las empresas manufactureras. Y si tú te acomodas en tu empresa, tú sabes lo que vende tu empresa y puedes construir este tipo de cosas. ¿Sale, jóvenes, dudas? ¿Todo bien o nada bien, eh? Una de Todo bien, dos. profesor. No por el momento. Ok, está bien. Esto En es el el chat índice preguntan, Adelante, profe, adelante. en el chat un compañero pregunta si se puede hacer un índice de costos. Perdón, es que no veo el chat, lo tengo oculto acá abajo, la pantallita nuestra. Pero cuando quieran preguntar algo, por favor, hablen de frente, sin ningún problema, ¿eh? Interrumpan en cualquier momento. Pero preguntaba qué decía, perdón. Si se puede hacer un índice de costos. Claro que sí, por supuesto. Puedes hacer un índice de costos. Por ejemplo, el INEGI le llama a esto el índice de precios de las materias primas. Tú tienes una estructura de costos dentro de la empresa en la que trabajas o dentro de tu negocio. Y tú sabes en tu negocio cuáles son los costos. Por eso los negocios tienen que registrar todos los costos habidos y por haber todos los días, todos los meses. Tener un bagaje de información estadística al final te permite construir resúmenes. Porque tú no sabes cuánto están aumentando tus costos, porque de repente al departamento de compras, o si tú eres el que lleva la empresa, es una empresa pequeñita, de repente tú y tu hermano llevan este tipo de cosas, todos los días están gastando, están comprando insumos, insumos e insumos, ¿no? Pero si no llevas estadísticas, solamente por practicidad dices, mira, más o menos, mira, si estoy en la industria de mueblera, por ejemplo, pues este cuate ya me aumentó como 20, como 30% el costo de las maderas, pero tienes una idea más o menos, ¿no? Pero de repente otro día te lo bajaron 10% porque pues es economía de mercado, ¿no? Pero si tú llevas un registro de tus costos, de todos los insumos que entran en la producción de repente te dedicas a construir escritorios. ¿Qué entran en los escritorios? Estoy viendo mi escritorio. Entra madera, entran unos metales, entran plásticos, seguramente lo hicieron con clavos, lo hicieron pegamentos, vaya Dios a saber. Entonces, si te dedicas exclusivamente a producir carpetas, escritorios, pupitres, carpetas, etcétera, tú sabes en qué gastas cada mes. Y eso, pues obviamente hay que registrarlo para que los números sean lo más precisos posibles, ¿no? Gastas en salarios. Tienes que saber cuánto es dentro de los gastos totales de tu empresa, cuánto representa cada uno de los insumos. Y un insumo es la mano de obra. Al final tú vas a saber exactamente cuánto te cuesta una carpeta, un escritorio, perdón, cada mes que estás produciendo. De repente produces 5.000 escritorios. Tú tienes que saber cuánto cuesta cada escritorio y tienes que saber cuánto recibiste de ingresos también por la venta de esos 1.000 escritorios y obviamente el diferencial será la ganancia bruta de la empresa, ¿no? Incluso tienes que saber cuánto gastas tú por la deuda, ¿no? Tal vez para implementar tu empresa tuviste que invertir, tal vez tuviste que endeudarte con, no sé, 5 millones de pesos y entonces estás pagando intereses. Es decir, cuando quieras hacer un buen análisis de tu negocio, de tu empresa,
ese buen análisis tiene que estar sustentado en datos y datos bien hechos, ¿no? Un buen diagnóstico de todo esto te va a llevar a tomar buenas decisiones. Cuando los números están mal hechos, cuando los números están mal calculados, cuando las métricas están mal calculadas, puedes pensar que estás ganando 20% cuando tal vez estás ganando solo 5%. O tal vez puedes pensar que estás ganando 40% cuando tal vez solo estás ganando 15%. Para eso sirve construir data confiable, ¿no? Los datos son muy importantes. Decían de toda la vida, la información es poder. Si tienes buena información, tienes el poder de tener un buen diagnóstico y la capacidad de tomar mejores decisiones. Y siempre que ustedes hagan esto, cuando yo hago análisis, por ejemplo, siempre hay un benchmark, hay un referente. Si estás analizando la industria textil, supongamos acá, ya dijiste, mira, la industria textil, sus precios punta a punta pasaron del 5 al 0,9, de 100 a 104, 4,43% aumentaron los precios de la industria textil en estos 4 años, acumulados. ¿Eso es bueno, eso es malo? Pues los tienes que comparar contra un referente. Como esta es una industria, la tienes que comparar contra los índices de precios del productor a nivel nacional. Si en el país los índices de precios, que son el resto de las industrias, incluyendo la tuya, o esta industria textil, aumentaron 18%, acá hay un rezago de precios en términos relativos, ¿no? Si tú 4% lo comparas contra 18% que fuera de toda la economía, en términos relativos o en términos reales estás perdiendo rentabilidad vía precios. Por eso, en algún momento vamos a ver el efecto precio y el efecto cantidad. Es decir, el valor nominal siempre será precio por cantidad. Tú puedes ganar vía precios o puedes ganar vía cantidades o la mezcla de los dos. Tal vez tus precios caen, pero si el volumen de ventas crece de una manera brutal, al final logras ganar más que el mercado. Es decir, cuando tú analizas este tipo de cosas, siempre hay que hacerlo comparativo contra alguien, porque esto es lo tuyo y tú no sabes cómo está el mercado, el resto. Si el resto está ganando 15%, tú solo estás ganando vía precios 4%. Significa que algo estás haciendo mal que los demás sí lo están haciendo. ¿Están de acuerdo? Y al revés, ¿no? Si en la industria textil o en la economía esto pasó de 100 a 85, pues ya la economía perdió 15% en precios y tú ganaste 4%. Algo estás haciendo mejor que el resto. Estarías tranquilo, estarías contento porque pues tus precios no se han caído, en cambio lo del resto sí. Obviamente habrá que mezclarlo con el volumen. ¿Qué pasó con el volumen? Vía precios estás ganando, pero ¿qué tal si tus volúmenes, porque vendiste más caro que el resto, se te desplomaron? Obviamente eso se tiene que reflejar en el ingreso, ¿no? Seguramente tus ingresos se cayeron y habrá que ver si la caída es más que el resto, etcétera, etcétera. Es decir, esto es un mundo de información, aunque parezca una cosa tan simple, esto realmente es un mundo de información. Detrás de esto hay un mundo de información. Si tú construyes muy buena información, te va a permitir hacer este tipo de cuadros resúmenes, etcétera, etcétera. ¿Avanzamos, señores? Así como vimos el índice de precios de manera sencilla en la versión simplificada, también hay el índice de cantidad de las PEIRES. Esta es la versión, digamos, amplia, desarrollada. Por favor, echen un vistazo al detalle, al máximo nivel de detalle. Clávense un poco porque les va a ayudar muchísimo a razonar. El índice de cantidades, fíjense, voy a volver a la versión amplia. El índice de precios era la sumatoria de precio de cada producto en el periodo por la cantidad base dividido entre la sumatoria del precio del producto en el año base por la cantidad en el año base. Es decir, el denominador no cambia en esta cosa. El único que cambia arriba es el precio, porque la cantidad permanece constante. ¿Por qué cambia el precio? Pues justamente porque estamos ante el índice de precios. El único que se tiene que mover es el precio. Esta formulita que parece aparatosa,
Sí, es más desarrollada, es más latosa, obviamente. Ahí está. Simplificado es, el que se mueve es el precio, porque estamos moviéndonos en función del periodo. Y el ponderador, y ese ponderador sale más o menos de esta partecita, el ponderador permanece constante. Lo mismo en cantidades, ¿no? En cantidades, el único que se mueve es la cantidad del periodo. Todo lo demás es constante. Lorena, adelante. Profesor, buenos días. Aquí una duda. Bueno, la duda es, ¿en Excel existe esta fórmula así como para buscarla o es construirla como se ve del lado izquierdo? No, en Excel, que yo sepa, no soy un expertazo en Excel. No existe esta fórmula. El índice, tú le dices, oye, dame el índice de cantidades en la versión Las Peires. No, creo que no, estoy casi seguro que no. No, no Eh, está. yo creo que sí tienes que construir cada uno de estos componentes, ¿no? Y acá estamos, acá está. La sumatoria del precio, acá está el precio. Por la cantidad, acá está la cantidad de toneladas. Dividido entre el precio y la cantidad del año base, pues escoges nada más acá que cada año base tiene base 2005. Entonces lo dividirías entre el precio y la cantidad del año base, entre el precio de este año y la cantidad de este año. Es decir, en la parte bonita de esta es que tienes que arrastrar el lápiz para que aprendas. Porque si tú Excel, supongamos que hubiera un una función de Excel que te da esto, interesante, y lo vas a, cuando ya lo a cada rato, ¿no? Ya sabes que operan. Pues puedes hacer la parte desarrollada para que lo hagas a mano prácticamente, arrastrando el lápiz, como se dice. Es decir, pues alguna vez todos hemos sido analistas básicos y hemos tenido que hacer la talacha, obviamente, ¿no? Si no haces talacha en tu vida profesional y pasas directo a ser el director general, es porque eres el hijo de papá o por alguna razón de la vida, ¿no? Pero nunca vas a saber qué hay detrás de esto, ¿no? Y vas a tener que confiar en el analista. ¿Qué tal si el analista no sabe bien y te está pasando números equivocados? La ventaja es que si tú sabes estas cosas, si tú dominas estas cosas, cuando tú te ocupes una posición, tú ya has desarrollado la intuición de estas cosas, ¿no? La lógica, el sentido común. Estas cosas de la economía, yo siempre lo digo, detrás de todo esto hay mucho sentido común, mucha lógica económica. Si tú has desarrollado eso, el día que tú seas jefe y tu analista y tu compañero, tu subordinado, vamos a llamarle, te dé un número, tú te vas a dar cuenta si ese número tiene sentido, ¿no? Cuando te entre duda vas a decirle, a ver, quiero ver cómo lo hiciste. Y ahí vas a pescar. Si es que hubo un error, lo vas a pescar, ¿no? A mí me pasa con cierta frecuencia. ¿Sale? Ok. De acuerdo, gracias. ¿De qué? En el caso de cantidades es exactamente lo mismo. Si antes el que se movía era el precio y lo demás era constante, en cantidades el que se mueve es la cantidad y todo lo demás se mantiene constante. Constante me refiero a que toma el año base. La T indica que me estoy moviendo a lo largo de los años, a lo largo de las quincenas, de los meses, de los trimestres, como sea la serie estadística que estamos manejando. Y me voy a la versión sencilla, resumida. Acá pongo el índice de cantidades, las cantidades o volumen es la suma todo por el peso de cada PL para decirles nada más que es idéntico. En el IPL es índice de precios por el ponderador del año base. En la cantidad es índice de cantidades por el ponderador del año base. Obvio, cuando estoy con precios, el que se mueve es el precio. Obvio, cuando estoy en cantidades, el que se tiene que mover es la cantidad, porque justamente es la que quiero construir. Y entonces lo mismo, para el indicador de la industria textil, el índice simple de cantidades. Hace un rato decíamos índice simple de precios. La mezcla de esto con el factor de ponderación me va a dar el índice de precios ponderado. ¿De acuerdo? Y en el cantidades
Ahí está, índice de cantidades y el factor de ponderación. El factor de ponderación no va a cambiar en IPL ni en IPQ. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las mismas, del mismo valor de producción, ¿no? Ahí está, por eso antes y después, 6, 7, 28 y 72,5, 6, 7, 28, 72,5. Ese factor de ponderación, el W, se va a utilizar para ambos casos. Lo único que cambia es obvio. Antes esto era índice simple de precios, ahora es índice simple de cantidades. Obvio, ya se construyó un índice para las cantidades de cada uno de los 3 productos y por aplicando esta fórmula igualito que hicimos con el tema de los precios, ahí está el índice de cantidades. ¿De cuánto pasó? De 100 a 69. Fíjense, los precios pasaron de 100, haz de cuenta que pasaron de 100 pesos a 104 pesos. Ganamos 4.4% vía precios, pero perdimos, ¿cuánto perdimos? 31% vía cantidades, es decir, el volumen de ventas o de producción de esta industria cayó 31%. Yo lo puedo descargar, como son solo 3, al director general sí le puedo hacer un reporte de 3, ¿no? Es tranquilo y lo va a pescar fácilmente. En hilado ganamos, señor director, ¿no? Honorable director, 8%. En telas perdimos 24% y en colchas perdimos 64, como 35%. Y colchas pesa 72.5% de nuestra producción. El que determina básicamente el comportamiento general de esta industria es el tema de colchas, el segmento de colchas. Al final del día, si tú mezclas 8% más 25%, menos 25% de caída y menos 35%, la mezcla tendría que darte una caída muy fuerte y a eso se refleja acá. Está ponderado. Esto pudieron haber aumentado 18, 40%. El que va a determinar más o menos ¿cómo se llama? La tendencia o la trayectoria de esta industria es obviamente la de colchas, ¿no? Al final del día, esta industria perdió en volumen 69%, perdón, 31%. Si tú mezclas un aumento de 4% de precios y una caída de volumen de 31%, los ingresos, ¿qué le pasó? Al final, ahí está, pasaron de 1.616 a 1.182. Hubo una caída al final del día. ¿Por qué? Acá se puede discriminar eso que decimos. El efecto precio fue positivo, el efecto cantidad muy negativo y al final el valor pues terminó cayendo, ¿no? De 1.616 a 1.182. Tal vez haya una caída, no sé, se me ocurre de 20 y tantos por ciento, ¿no? 20 y algo por ciento. ¿Sale, jóvenes? Ok, Profe, yo tengo una duda. dígame usted. En, en el índice de las cantidades hay unas que se dividen entre 1000, pero en el último se divide entre 1000, es la diapositiva anterior. Es que no encuentro la relación. ¿Por qué la división? Ok, En esta parte el último se divide en 1,000,000, pero los demás se dividen entre 1000. entre 1.000 se está dividiendo entre millones, todo está expresado, el valor está expresado en millones, ¿eh? Acá y también acá millones de pesos, ¿no? Entonces, Y en los dos primeros también serían millones, ¿no sería 1000? no, todo tendría que ser millones. Si quieres, mira, ahorita ya nos comimos todo el tiempo. Si quieres, recuérdame la siguiente sesión el sábado para que le destinemos unos minutitos a explicar esa parte, que muy bien tu duda. Para que estés segura. Por simplicidad, yo siempre digo, mayormente digo millones, ¿no? Para no poner de repente miles, ¿no? Acá tendría que ser 108.325 tal vez, de miles de pesos. Más fácil es decir 108 millones de pesos. ¿Estás de acuerdo? Entonces, Ok, si quieres, profe, lo sí, analizamos un ratito el próximo sábado. de acuerdo, gracias. Ok. Bien, jóvenes, eso es todo por hoy. Nos vemos el siguiente sábado. Buen fin de semana.
Muchas Perfecto. gracias, profesor. Gracias, gracias. Sí, gracias. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Adelante, Gracias, adelante. profesor. Excelente Gracias, día. gracias, gracias. Igual.